El Valle de Tulancingo ha tenido ocupación humana desde hace siglos por sus características idóneas para la agricultura, caza, pesca y pastoreo. Los vestigios que perduran en este inmenso polígono son testigos de las culturas que aquí florecieron. Está circundado por montañas que tuvieron y siguen teniendo una importancia dogmática para los pueblos. El imponente Napatecutli, al norte, con sus 2 adoratorios nahuas y 2 otomís, fungió como limítrofe entre esas 2 culturas por el respeto que infundía a ambas. Hay muchos puntos desde los cuales se puede apreciar este lugar, y cada uno es válido a la interpretación de los pueblos. Para algunos otomís de Santa Ana Huitlalpan sigue siendo una deidad con la cual la religión católica se funde. El cerro de Napateco es una contracción de la palabra Napatecutli, nombre del dios de los artesanos tejedores de palma, y un tlaloque, entidad derivada de Tlaloc, encargada de formar la lluvia. Esta connotación acuática se fusionó con las ideas católicas coloniales, terminando en nombre de Cerro de San Juan Napateco, haciendo alusión a San Juan Bautista, y se le rinde culto el 24 de junio, en otro sincretismo religioso. El Yolo y el Coatepetl en Cuautepec, en la parte central, con sus bellos parajes, sirvió como punto de observación astronómico para los pueblos antiguos. Mucha magia aún en estos hermosos caminos. En la falda de estos cerros es común encontrar ofrendas y petrograbados. El glifo de este municipio es este cerro. En la cima, un pequeño adoratorio destinado a la Virgen de Guadalupe nos recuerda el mestizaje y las reinterpretaciones religiosas. Al poniente, el Cerro de los Espejos, o Cerro de las Navajas, con una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la comunidad de Nopalillo. Es la cuenca natural de obsidiana dorada más importante de toda Mesoamérica. Su influencia se extendió hasta Suramérica y al norte del continente. Aún hoy, la explotación de la obsidiana es el modus vivendi de sus pobladores. Mayordomos nahuas y badis otomís se encargaron de ser los interlocutores de estas elevaciones y peñascos. Zonas habitacionales y religiosas dejan en claro las organizaciones políticas y sociales de nuestros antepasados. La emblemática Huapalcalco, al norte de Tulancingo, está constituida en una elevación natural circundada por 2 grandes peñascos, el Huistle y la Mesa. Sus basamentos piramidales ahora solo son recuerdos. Sus cuevas y detalles remarcan la personalidad de cada espacio. Merecieron distintivos de lunas, cazadores, manos y caracolas. Una dualidad perfectamente marcada, incluso en su vegetación. No alcanza una vida para conocer todos los detalles del paisaje que conjuraron nuestros antepasados. Entre su arquitectura y las montañas, oculta y protegida de la intemperie, una cueva de difícil acceso resguarda otras pinturas que se han preservado por su locación. Aquí en el caso de Huapalcalco, una de las cosas que precisamente hace ratito estábamos platicando,
En cuanto a las pinturas rupestres que tenemos aquí, hemos identificado una escena muy importante, que es precisamente la visita al Señor del Inframundo. Y precisamente pensamos que está relacionada con los abrigos que se presentan en estos paredones. Precisamente en la cosmogonía mesoamericana, los abrigos y las cuevas son el acceso al inframundo. Y precisamente estos paneles que tenemos de gráfica rupestre con esta escena se encuentran en las entradas de estos abrigos. Entonces es muy probable que también hayan tenido que ver el hecho de que estuvieran estos cerros y bueno, estos abrigos también. Al sur de Tulancingo, en Santiago Tulantepec, compartiendo el polígono con Cuautepec de Hinojosa, está la inmensa Zazacuala y su homóloga Tepantitla, 285 hectáreas de vestigios. Fue establecida sobre una gran explanada o pedregal volcánico, circundada de ríos que seguramente facilitaron la supervivencia a la inmensa población que allí existió y se preservó durante eras. El Museo Arqueológico de Zazacuala, fundado en 2008, da fe de las temporalidades de sus habitantes, figuras de arcilla de la época formativa o preclásica. Con su manufactura unitaria al pastillaje, retrataba a los personajes de la época. Posteriormente, ya con la técnica de molde en la época clásica, figuras políticas y deidades con hermosos tocados, y las figurillas móviles o títeres de arcilla nos hablan de su dependencia y lazos de la gran urbe teotihuacana. Finalmente, los dioses aztecas, con sus vastas leyendas, nos cuentan esa parte de nuestra historia. Sahumadores dedicados a Mictlantecutli, o la efigie del dios Hipetotec, el dios de la renovación, que viste la piel de un desollado, relatan la última época mesoamericana desde esta ciudad. La llegada de los españoles también está documentada a través de las figurillas coloniales. Nos susurran de esa nueva gente que llegó a nuestro espacio, cambiándolo todo. Durante años los vecinos desmantelaron los basamentos piramidales para vender la piedra labrada como material de construcción. Hace décadas destruyeron el último basamento. Esto queda fielmente documentado con los silos construidos al poniente de Tulancingo, en la comunidad de Matías Rodríguez. Hace años compraron piedra proveniente de Santiago Tulantepec para construir sus bodegas. Con las piedras llegaron figuras líticas zoomorfas y antropomorfas de la gran Zazacuala. Testigos de la brutalidad de los santiaguenses, los vecinos decidieron colocar algunas sobre las entradas como si fueran los guardianes provenientes de otras tierras. Adyacente a la Universidad Politécnica de Tulancingo hay otro asentamiento que se revela cuando baja el nivel de un cuerpo de agua. Todo ese lugar fue aprovechado para la pesca. Aún hay pisos de estuco de esa población. Los lagos debieron ser inmensos cuando la vegetación era vasta. Al poniente de Santiago Tulantepec, una serie de petrograbados nos cuentan el dominio que ejercían en toda el área. Al sur de Santiago, más allá de la comunidad de los romeros, yace dormida una ciudadela. Sus bardas inmensas y sus caminos empedrados son la huella de la gente que allí habitó. Morteros inmensos y utensilios de piedra facilitaron la vida de esa gente, de la cual no se sabe nada. Incluso el Instituto Nacional de Antropología no tiene conocimiento de esta ciudad, oculta entre las montañas. Una cueva a pocos kilómetros aún tiene vestigios de una pintura representando un águila bicéfala, posible elemento relacionado con Yosipa, deidad creadora para los otomís. Todos estos espacios tienen algo en común: un interlocutor que sirve como intérprete de esas fuerzas naturales a la población.
Durante el trabajo de campo que realicé en Acasochitlán, antes de publicar el libro bilingüe Me gusta vivir en mi pueblo, en asociación con el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, conocí a un mayordomo que juzgó mi trabajo como provechoso y me invitó a ser parte de una celebración con vecinos de Tlacintla. Subimos un cerro sagrado y me adelantó a un mundo intangible. La magia náhuatl está basada en el macrocosmos. Utilizan los espacios abiertos para conjurar sus ritualidades y peticiones. Conviven con conciencias no corpóreas que sirven como guías y consejeros. Posteriormente, en 2008, fundé el Museo Arqueológico de Zazacuala y conocí a mi querido hermano Gilberto, también heredero de una vasta tradición, y me enseñó con paciencia algunas particularidades. Esta institución inició con las piezas que él donó para el acervo. Durante 13 años dirigí esta institución rompiendo todos los récords de asistencia, a pesar del breve espacio que lo conforma. En 2010 publiqué el libro Zazacuala Hueyamostli, en el cual narra las particularidades del área arqueológica homónima. Al presentarlo en el Centro Cultural del Ferrocarril, expliqué mi experiencia como fundador del Museo Arqueológico Comunitario. Acto seguido fui abordado por unos personajes distinguidos de Acasochitlán. Se trataba de algunos miembros de la administración en turno. Me pidieron ayuda para crear su museo. Hice una visita para conocer el espacio que tenían disponible. Recuerdo que me pidieron acudir a las 7 de la mañana a su sesión de cabildo. Después de presentar el proyecto, fue aprobado en ese instante, y en solo 3 meses diseñé y construí su museo, siendo inaugurado en 2011. A finales de ese año, me invitaron a ser parte de la creación del libro Amate, la memoria de la tierra. Estuve acudiendo constantemente a San Pablito, Puebla, a documentar los procesos creativos de la elaboración del amate. Ahí conocí a un Badi, hombre sabio, que me invitó a su casa a ver el proceso de corte para una ceremonia de curación. Contrario a los nahuas, la magia otomí crea microcosmos, y desde ahí controlan elementos intangibles y hacen influencia en el mundo material. Parte de ese conocimiento lo presenté en el segundo Congreso Nacional Otomí de Ixtenco, Tlaxcala. Empecé a escribir el libro Dicen que nuestros dioses son falsos, compendio de la narrativa de los herederos de la tradición otomí. Ellos han cambiado sus formas tradicionales y ahora solo buscan emigrar al norte, atraídos por la parafernalia y los dólares, dando la espalda a una cultura antiquísima que los cobija. Pero no solo su dogma original, también la Iglesia Católica da señas de abandono. Aquí conocí a otro Badi. Al principio sentía incluso un poco de rechazo de su parte. Por razones fortuitas fui parte de una curación tradicional y poco a poco entré a su círculo de confianza. Con los años me hice parte de su tradición. Durante mucho tiempo observé cuidadosamente los procesos y los documenté de la forma más precisa posible. El resultado de estas notas las presenté en el Coloquio Internacional Otopame en 2022 y en 2024, con las ponencias Estructuras en el microcosmos otomí y su analogía matemática, la alquimia de Santana Hueytlalpan y Concepción y sexualidad a través del sistema tradicional de polaridades de Santana Hueytlalpan. Durante las charlas que tuve con el curandero, quien tenía por responsabilidad el cerro del Napatecutli, le pregunté si había más adoratorios o cerros sagrados en el valle. Me indicó la presencia de 2. Uno al sur, que al ser desplazados quedó abandonada, y otra al poniente, que también fue abandonado a la muerte del Badi a principios de los años 50. Este adoratorio en particular poseía una magia muy fuerte, y estaba relacionado directamente con el Cerro de las Navajas o Cerro de los Espejos. No recordaba el sitio exacto, pero me dio varios referentes. Así que durante mucho tiempo salí a caminar buscando ese lugar.
Tomaba muchas fotografías que después le mostraba, pero no reconocía en ninguna foto el lugar. Casi 2 años después le mostré una foto y la miró detenidamente. Sonrió y dijo: aquí es el Cerro de las Campanas. Pregunté si podía ir y me dijo que sí, pero me dio una larga lista de recomendaciones. Debía ir a recoger algunos objetos que había dejado ahí el último Buddy. Y lo más importante era regresar sin voltear. El siguiente domingo, muy temprano, con todos los elementos que me indicó, me encaminé entre cañadas y montes. Ahí el tiempo pasa de una forma extraña, así que me apuré a llevar a cabo la ceremonia para recoger esos elementos. Y al regresar escuché voces que me hablaban por mi nombre. Caminé de regreso lo más rápido que pude, sin correr, pero sin voltear, como me indicaron. Conforme me alejaba, las voces se transformaron en gritos amenazadores y hasta aullidos de animales. Al día siguiente, llevé los elementos envueltos en la tela roja que me indicaron. Desaté los nudos y le mostré los objetos. Su cara se llenó de sorpresa y solemnidad. Le pregunté dónde se los dejaba y me dijo que no eran para él, que ya eran míos. Muy pronto te va a llegar tu trabajito, indicó. Ese mismo año, la directora de Linea, la maestra Ivonne Márquez, de Santiago Tulantepec, me invitó a dar una conferencia a la comunidad de Altepemila. Las señoras del lugar tenían un grupo de estudio y dentro de su plan tenían que abordar historia local. En mi carácter de director del museo, subí a su bella comunidad enclavada en el bosque, al sur de Santiago Tulantepec. Les hablé del Tonalpowali y el Xupowali, calendarios antiguos que usaban nuestros antepasados antes de la imposición del calendario gregoriano. Platicamos de las bellas fiestas que se llevaban a cabo a raíz de este, y cómo la Iglesia Católica, en su proceso expansionista, fue suplantando muchas de estas fechas encimando celebraciones y santorales. Al concluir, me comentaron que en lo alto de la montaña había una gran roca, donde estaban unas pinturas. El lugar era conocido por los vecinos como la Piedra del Sol. Sus abuelos hablaban de una fiesta que hacían ahí en las primeras semanas del año, en la cual con una bandera nacional subían a bendecir las semillas. Las mujeres subían por un lado y los hombres por el otro. Curiosamente hacen referencia a otra montaña en el corazón de su comunidad, conocida como el Cerro de la Campana. En este lugar se escuchan campanadas en determinadas fechas y han sido vistos personajes vestidos de blanco. También encontraron en la adecuación de un camino una figura lítica antropomorfa, misma que pegaron en la fachada de una casa contigua al camino. Estas narraciones fueron presentadas en un seminario del emblemático profesor Alfredo López Austin, de la Unidad de Posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Pedí que me llevaran al lugar y me maravillé al encontrar elementos cosmogónicos plasmados en el sitio y una gran cantidad de ofrendas de obsidiana dorada en la base del enorme peñasco, incluso algunas figurillas de arcilla quemadas, práctica que a veces se usaba de forma ritual. Hay elementos que algunos investigadores han relacionado con la deidad femenina creadora y otras pinturas circulares que en su momento alguien interpretó como el sol y de ahí su nombre contemporáneo. Las mujeres entusiasmadas preguntaron si podíamos celebrar una fiesta antigua ahí. Yo accedí de inmediato, recordando las palabras del Buddy que había pronunciado apenas unas semanas atrás. Preparamos todo y el 2 de febrero del 2013 hicimos nuestra primera celebración. Subimos en solemnidad con nuestros ahumadores perfumando los caminos con el olor a copal quemado. Cada vuelta de un camino es anunciado con las caracolas y antes de llegar, el contingente me espera mientras yo subo los últimos metros a pedir permiso con los alimentos que recibí en el santuario de las campanas. Allí espero una señal para dar acceso. A veces es
la fiesta pasó de ser un contingente pequeño de vecinos a un grupo cada vez más y más amplio. Desde hace 5 años tenemos invitados de Italia y Suiza, visitantes de Veracruz, Zacatecas y otros estados de la República. Se dan cita en este espacio ritual donde la gente celebra a la gente en una fiesta de alegría. Algunos piden bendiciones a sus enfermos o dan gracias por lo recibido en peticiones anteriores. Trato de mantenerlos lejos de expresiones New Age, tratando de apegar la fiesta a algo muy interno y tradicional. Algunos vecinos ya tienen sus propias encomiendas y se entrega un estandarte para ser custodiado por 1 año, mismo que debe entregarse en la siguiente fiesta. Para honrar la iniciativa, siempre es una mujer y una vecina del municipio la elegida. Al concluir, comemos todos juntos en las faldas del peñasco, en una convivencia muy armoniosa. No hacemos publicidad del evento, pues en una parte de esta celebración subimos a la cumbre de la peña y ya somos demasiados. Además, queremos dejar afuera curiosos y expresiones religiosas ajenas a nuestra visión original. Solo anuncio la fecha en la página del Museo Arqueológico de Zazacuala y ya todos están listos y dispuestos. A grandes rasgos, esta es la crónica y paisaje de la mayordomía de la Piedra del Sol en Altepemila. Una celebración que visita nuestras costumbres y mantiene viva nuestra tradición, en la cual los hombres y los espacios sagrados se unen en tiempos y formas específicas, moldeando nuestra historia antigua y contemporánea para continuidad e identidad de nuestra población.